Vamos a continuar con nuestra mañana de diversas ponencias programadas y nos toca presentar la ponencia 24. Extinción global es el tema. El tema específico, extinción global, una mirada desde la ciencia ficción. Estará a cargo de Jean-Paul Pinto, jurista de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe. Jean-Paul Pinto es ingeniero comercial con 17 años de experiencia profesional y docente en temas de mercadeo, construcción de escenarios futuros y procesos de direccionamiento estratégico prospectivo. Conferencista internacional en más de 10 países y profesor de posgrados en universidades de Ecuador y Colombia. Tiene una maestría en marketing por la Universidad Capitol de Toulouse, un máster en Science de Gestión con enfoque en prospectiva por el CENAM de París y una maestría en Seguridad y Defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Actualmente es candidato a doctor en Administración en la Universidad del Valle, donde se encuentra desarrollando un proceso prospectivo para la imaginación y materialización de productos y servicios de ruptura. Damos la bienvenida al magíster Jean-Paul Pinto desde Ecuador, que va a estar con nosotros con la ponencia Extinción Global. Adelante, bienvenido, lo escuchamos con atención. Gracias, Sergio. Excelente tu introducción. Estoy contento de estar con ustedes. Quisiera preguntarles si me están escuchando y si es el caso, voy a compartir mi pantalla para comenzar con mi presentación. Lo escuchamos y vemos perfectamente y vamos a ver cómo sale la pantalla. Listo. Me Ahí parece, deberían ver ustedes mi pantalla. ¿Se ve? sí, eso únicamente para verla mejor en modo presentación, por favor. Sí, voy a ponerle aquí en modo de pantalla completa. Ajá, pantalla Ya, completa. yo creo que ahí está mejor. Ahí está bien, ¿cierto? Perfecto. Ahí está Listo, listo. entonces, un poco la idea es, desde la ciencia ficción que hoy día discutamos, sobre cómo imaginamos la extinción de la raza humana y quién sabe del planeta. Entonces, voy a explicar un poco qué alternativas tenemos, dónde podemos llegar, y esta va a ser una especie de discusión sobre lo que podríamos enfrentar dentro de 20 o 30 años más. Este es un dibujo que hice el año pasado con un querido amigo de Cali, Darío Bolívar. Yo hice unos cuentos cortos de ficción y él los diseñó. Hizo diseño especulativo de cómo imaginamos toda el parte de la naturaleza en el 2050, ¿sí? En sociedades tal vez, en ciudades tal vez mucho más industrializadas, de mucho metal, de mucho cemento, pero de poca naturaleza. Entonces, esto es para hacernos reflexionar sobre qué tipo de futuro queremos. ¿Queremos realmente ciudades de metal, de acero, de cemento, o queremos mucha más naturaleza que nos rodee? Esa es una pregunta clave que tenemos que hacernos. Y yo creo que estamos como en esta pintura del Bosco, ¿no es cierto? En el Jardín de las Delicias. Al principio de la creación estábamos en la parte izquierda, ¿no es cierto? En el paraíso. Y de repente hemos tomado muy malas decisiones y actualmente estamos, ¿no es cierto?, en la parte negra de esta pintura, que es realmente la distopía completa, que es la destrucción, porque realmente al paso que vamos, no es difícil que caigamos realmente en el colapso de la civilización y en una catástrofe ecológica de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en función de esto, yo un poco retomo estos autores que están acá, donde se señala, ¿no es cierto?, en este libro, El simbolismo de la muerte o hermenéutica de la resurrección, que el animal, evidentemente nosotros en este caso, somos completamente dependientes del medio ambiente que nos rodea, ¿sí? Y si este es desfavorable, esto implica un entorno hostil, que si no implica la muerte de todos los integrantes de la comunidad, por lo menos un número importante, ¿sí? Y eso es una cosa que yo creo que en la época de pandemia aprendimos y debemos estar claros que básicamente sí podemos extinguirnos y que nos damos cuenta que una crisis como la pandemia nos hace ver que simplemente somos una especie más. Y por eso está este libro de Tom Lombardo, donde se menciona que el ser humano no es una noble creación de un Dios con un destino divino, sino un experimento en la naturaleza con un destino incierto. Es decir, pensábamos que éramos la mejor especie, la especie más avanzada, y nos damos cuenta que únicamente somos una especie más, que la naturaleza de alguna manera puede vivir sin nosotros y que nosotros tenemos esta capacidad de destruir un poco lo que está pasando a nuestro alrededor. No quiero detenerme mucho en el tema del diagnóstico porque ustedes conocen bien el diagnóstico de lo que está pasando, ¿sí? La destrucción del mundo, de los ecosistemas, de las especies. Esto está tomado del informe de la WWF del 2020 y ahí nos damos cuenta que
realmente la situación del planeta es caótica, que es realmente muy complicada. Entonces, simplemente les aconsejo ver esa fuente donde yo he sacado esta información, pero realmente no hay nada positivo. Es decir, uno cuando va a esos informes sobre el clima, sobre el medio ambiente, sobre las especies que nos rodean, la situación realmente es muy compleja, es muy difícil y realmente hay una extinción en curso de la cual seguramente no vamos a poder escapar. Entonces, miren, en estos documentos que vemos siempre hay este problema, ¿no? El problema de la extinción del planeta que está en serio declive. Y aquí también un documento que puede ser importante es el informe de Bariloche de hace más de 40 años, 45 años, del año 1975, donde se mostraba muy bien, hace ya 4 décadas, que el gran problema no es los recursos, sí, que tiene el planeta. El gran problema es el modelo de desarrollo que tenemos. Es el tema del capitalismo predatorio, es el tema de la acumulación de riquezas, que es el gran problema por el cual este modelo que tenemos no es sostenible. Entonces, la única cosa que yo voy a decir ahorita, y después lo van a ver, es que la única forma en que podemos salir de esto es cambiando el modelo de desarrollo. Si no cambiamos el modelo de desarrollo, lastimosamente no vamos a poder ir existiendo y esto va a ser un gran problema frente al cual nos vamos a enfrentar. Otro documental que yo les sugiero es este, que es un documental de Michael Moore que se llama Planeta de Humanos, Planet of Humans. Entonces, en este documental se muestra claramente este problema, ¿no? Hemos llegado al tope de nuestras capacidades de consumo. La cantidad de gente, miren el crecimiento poblacional de los últimos 200 años, hace que no podamos enfrentar ninguna pandemia. Creo que hoy hemos tenido suerte, pero en el futuro habrá pandemias mucho más graves y seguramente la humanidad no podrá hacerles frente, ¿no? También está este famoso discurso de Río +20 con José Mujica, donde él mostraba bien que el problema es del modelo de desarrollo que tenemos. Esa es la gran falencia que tenemos, ¿no? Miren estos temas de minería ilegal en la frontera de Ecuador-Colombia. Y yo recuerdo este documental de Jacques Arthur Bertrand, que lo expuso en el 2009 en París, frente a la Torre Eiffel, en un cuadro idílico, y él decía que nos quedaban 12 años. Y eso fue el 2009 y hoy estamos en el 2021. Y tal vez el gran problema que tengamos es saber si realmente lo que hacemos tiene reversibilidad o estamos en un proceso que no es reversible y estamos yéndonos directamente al precipicio, ¿no? Y aquí también tendremos el documental de Michael Moore, El otro capitalismo, una historia de amor, que me parece que también es importante. Entonces, para explicar un poco este tema, que es el que nos compete el día de hoy, yo un poco voy a asumir como Jean-Pierre Dupuy una posición por convicción, más no por provocación de catastrofismo. Yo voy a estar siempre, y en mi trabajo en el último año he ido siempre en el tema de perspectiva por la creación de distopías. Yo creo que ahora más que nunca es importante que manejemos todo en función del peor escenario posible, de la catástrofe que podría llegar a ocurrir. Pero esta imagen de catástrofe tiene que ser, por un lado, como dice Jean-Pierre, repulsiva para que nadie quiera llegar allá, pero verosímil para motivar acciones que nos permitan nunca llegar a eso y más bien que eso se quede en el marco de lo imposible, ¿no? Y para eso, qué mejor que esta famosa pintura del triunfo de la muerte que retrata un poco lo que hemos vivido en época de pandemia. Ahora, en el tema de ciencia ficción, cuando hablamos de la extinción, de los problemas que vive el planeta, nada mejor que estas obras, son muchas, he tratado de resumir algunas, pero la primera, claro, es el famoso clásico de Frank Herbert, Dune, donde tenemos un planeta desértico. Y evidentemente ahí la gran pregunta va a ser la geoingeniería, es decir, cómo podemos transformar un planeta erosionado, desértico, en un gran jardín. ¿Sí? Inclusive en el Children of Dune se habla de esta nueva carrera de planetologista, ¿sí? Donde la reingeniería tiene su espacio porque hay cosas que manipulan el clima, que permiten controlar el clima. Esa es una primera opción. La otra está evidentemente de la mano de Ray Bradbury y de Robinson con el tema de la terraformación de otros planetas, porque evidentemente otra opción que tenemos, si ya no podemos vivir aquí, implica que podamos ir a otros planetas y terraformar esos planetas, ¿no? Todos estos libros nos enseñan cómo. O este libro de Williamson, de Terraformar la Tierra, donde evidentemente cada cierto tiempo vienen unos clones acá a la Tierra, viven en la Luna, para intentar reproducir la vida en la Tierra, porque después de una catástrofe ecológica, la vida se extinguió en el planeta y cada 100, 150 años regresan acá los clones de los clones para intentar que la vida vuelva a surgir en el planeta Tierra. Otras opciones, evidentemente, puede ser este tema de Logan's Run, donde un poco cuando uno ve Los Simpsons dice, bueno, ¿y estos tipos de dónde sacaron este tema de este domo de cristal? Evidentemente, hay varias novelas de ficción donde se retrata eso. Y en Logan Run también hay una cosa bien interesante, la esperanza de vida no sobrepasa los 21 años. Tal vez el gran problema es que hemos llegado a un punto de la humanidad
donde somos demasiados y vivimos demasiado tiempo. Y eso tal vez sea una mala idea. Es una idea cruel, pero una idea que hay que explorar. Y evidentemente, si hablamos de apocalipsis, nada mejor que el Blade Runner 2049. Y hace poco, ¿no es cierto?, en San Francisco había una imagen muy parecida de la película, pero estas son sociedades de post-accidentes nucleares, es decir, cómo el ser humano podría vivir, seguir existiendo en un planeta post-apocalíptico después de un incidente nuclear. Y claro, la película El planeta de los simios, ¿no? Esa famosa escena donde Charles Heston se encuentra, ¿no es cierto?, en una playa con el último vestigio de la civilización de la ciudad en la que él vivía. Yo creo que esa es una imagen inolvidable, ¿no? Y tenemos otras, tenemos muchas, ¿no? Tenemos Wall-E, por ejemplo, un mundo devastado por los desechos donde la gente ya no puede vivir en la Tierra y los robots se encargan un poco de limpiar, ¿no? Tenemos también en Asimov las cuevas de acero y Tractor, este planeta, ¿no es cierto?, hecho solamente de metal. Entonces, lo que digo, ¿qué queremos en el futuro? ¿Queremos más naturalidad? ¿Queremos eliminar lo natural, vivir solamente en la artificialidad, en el acero, en el cemento? Son preguntas importantes. Y como al parecer los seres humanos no pueden cuidar la naturaleza, la otra opción que tenemos en la ciencia ficción es que las máquinas, la inteligencia artificial se haga cargo de todo. Si el ser humano no puede cuidar el planeta, por lo tanto las inteligencias artificiales se van a dedicar a eso. Y ustedes tienen, por ejemplo, Ciel en el invierno de las máquinas, donde se dan cuenta en estas máquinas que el ser humano realmente es algo nocivo para la naturaleza y deciden eliminar al ser humano, porque se dan cuenta que el ser humano no puede cuidar el planeta, ¿no? Pero hay otras visiones más positivas en las obras de Jan Banks, en The Machine Stops, donde hay un comunismo de lujo, donde las máquinas hacen todo y el ser humano se dedica a cosas más lúdicas. Pero esto se contrapone a City of Pearl, donde evidentemente no solo que las máquinas se ocupan de hacer todo, sino que el castigo por dañar a la naturaleza es la pena de muerte. Es decir, toda persona que es vista agrediendo a la naturaleza, automáticamente sin juicio es eliminada. Ahora, otra opción que nos da la ciencia ficción es la virtualidad, porque evidentemente si no podemos irnos a otro planeta, no podemos usar reingeniería, no podemos transformar, otra opción sería escapar a mundos virtuales, como en Ready Player One o en Snow Crash, donde la gente tiene una realidad tan dura para vivir que prefiere escapar esas líneas de escape hacia mundos virtuales, ¿no? Que yo creo que puede ser otra opción. Y tenemos, por ejemplo, la obra clásica, ¿no es cierto?, de Make Room, ¿no es cierto?, donde los propios seres humanos se vuelven comida de los propios seres humanos, dado la devastación de recursos naturales. No hay que comer, por lo tanto, se imaginan un proceso para que la gente mayor pueda ser reciclada y sea alimento de los más jóvenes. O este Troupeau aveugle, ¿no es cierto?, la obra de John Brunner, del rebaño, ¿no es cierto?, ciego, donde hay tanta toxicidad afuera que la gente no puede salir sin máscaras. Extraño, eso ya lo había oído antes, no sé en dónde, pero no puede la gente salir sin máscaras y deben usar plástico encima de la ropa porque la contaminación es tal que la ropa se daña rápidamente y se mancha, ¿no? Hay también esta obra que es magnífica de Silent Running, donde ustedes tienen un planeta devastado y lo que hace un científico es llevarse en estos domos lo que queda de naturaleza para tratar de que en otro planeta esto pueda resurgir. Y evidentemente todo esto está cuidado por la inteligencia artificial, porque en la obra nos damos cuenta que el ser humano es incapaz de proteger lo que tiene, ¿no? También está Deluxe, que es una obra bien interesante, donde después de un cataclismo ligado a temas como tsunamis y maremotos, la sociedad tiene que reconstruirse completamente. Tal vez esa sea una buena opción, es decir, que debamos llegar a cero, a topar fondo, para que volvamos a salir nuevamente, ¿no? También está Mad Planet, donde el planeta también sufre una grave catástrofe ecológica y más bien está poblada por animales, por estos insectos gigantes, hay hongos venenosos en todas partes y el ser humano realmente se vuelve muy frágil frente a unas bestias que son realmente muy grandes y que quieren evidentemente eliminarlo, ¿no? También está Frederick Poe con esta obra genial que nos hace pensar porque si el clima cambia, ¿no es cierto? Y hace cada vez más calor, la situación se vuelve más compleja y menos alimentos, tal vez entramos en la figura del cyborg, ¿sí? Tenemos que a futuro ya la figura del ser humano va a desaparecer, no podremos seguir siendo humanos y nos va a tocar ser cyborgs, porque evidentemente el cuerpo humano no va a poder adaptarse a situaciones muy adversas, ¿no? Y está también los temas de Philip Dick, con esta gente que vive bajo tierra, porque evidentemente arriba no puede seguir viviendo, entonces vive bajo tierra, y entonces esa era otra opción que teníamos, es decir, en el futuro tal vez nos toque hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y como decía, está John Brunner con el tema de sobrepoblación, están los temas de infertilidad, en el tema de Hans Tales de Atwood, y este libro que es genial, que es de Dispossessed de Ursula Le Guin, donde ella imagina dos planetas con dos sistemas económicos diferentes, y el uno es el que nos interesa, que es un mundo en el cual el consumo es frugal,
solo se consume lo necesario, todos viven en comunidad, no hay propiedad privada. Entonces, esto nos hace pensar porque nos permite reflexionar sobre un cambio de sociedad, sobre una sociedad distinta, con una economía diferente, ¿no? Y está también el tema de Philip H. K. Dick, el tema de sueños androides en ovejas eléctricas, donde es lo que nos puede pasar. Aquí los animales son todos casi artificiales. Uno puede comprar un animal vivo por catálogo, muy caro, y usualmente es un lujo comer algo natural, un jamón, una mermelada, etcétera. Es más, la gente que tiene botellas de vino las tiene en unas cajas fuertes en los bancos porque son bienes que ya no existen, ¿no? Y otra opción, lastimosamente, en el tema de la desigualdad, es el tema, ¿no es cierto?, de que haya gente que pueda vivir en otro planeta o un satélite y el resto de la gente en una tierra absolutamente sin recursos, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no es cierto?, en Alter Carbón, pero también en Elysium, ¿no es cierto?, este Beverly Hills del espacio, donde los ricos viven con todas las comodidades del caso, mientras el resto de la población vive absolutamente en la miseria, en la nada, ¿no es cierto?, vigilados por estos Robocops que tratan de mantener el orden de alguna manera, ¿no? Entonces, como digo, en la ficción tenemos varias opciones, tenemos también los temas del biopunk, con el tema de la bioingeniería, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el plástico lo sacamos de los árboles, ¿no es cierto? Y esto termina en una tragedia. Tenemos también Jurassic Park con el tema de la de-extinción, ¿sí? Que es un tema ético, es decir, ¿es o no una buena idea que regresemos a la vida a animales que ya están extintos? ¿Eso qué consecuencias tiene para la sociedad? ¿Es algo bueno o es algo negativo? En Avatar, ¿no es cierto? El tema del colonialismo occidental, de ir a una sociedad y exterminarla, y solamente nos interesa sus recursos, de explotarlos y el resto lo esclavizamos. Algo que la humanidad ha hecho en los últimos miles de años, y es algo que siempre hemos hecho, no es algo diferente de lo que hagamos hoy día, ¿no? Y tenemos también Fury Road, en sociedades sin agua, desérticas y sin combustibles, ¿no? ¿Qué pasaría si los combustibles también se manejan de mala manera? Y tenemos visiones más positivas, porque también habría que ir a citas más, aunque yo dije que asumí una postura catastrófica, de desastre, pero evidentemente hay otras opciones más positivas, como Pacific Age, por ejemplo, una sociedad en la cual los autos están prohibidos y la gente prefiere usar la bicicleta, caminar, el transporte público puede ser gratuito, por ejemplo, como en Ecotopia. Y también en el Reward of the Pedestrians, ¿no es cierto? Donde en principio el caminar estaba prohibido y los automovilistas podían matar a la gente que camina, y después se revierten los temas y los museos y los carros se quedan simplemente como piezas de museo. Tal vez Heartland también nos ayude, porque nada mejor que las mujeres para salvar el planeta, para salvar la naturaleza. Son mucho más sensibles que nosotros los hombres a este tipo de cosas. Y este libro también, que es profético lo que pasó en la pandemia, Les Écumeurs du Silence, donde ustedes tenemos toda la gente que vive bajo suelo, que está hibernando, porque ha decidido hacerlo así, hasta que arriba el planeta se regenere. Y es increíble porque es lo que nos tocó hacer a nosotros en la pandemia, refugiarnos, y eso permitió que el planeta respire, que el mar coja otro color, ¿no es cierto? El aire coja otro color, que los animales salgan, porque nos tienen miedo, somos realmente una especie depredadora mala, ¿no es cierto? Somos los malos de la película, y hay que decirlo. Y esta novela, que es fantástica, que es la revuelta de los científicos, donde los científicos, hartos de la codicia, de la corrupción, de los banqueros, de los industriales, se hace una revolución y toman el poder. Tal vez es lo que necesitamos en nuestras sociedades carcomidas por la corrupción, la codicia, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces necesitamos ir, como dice esta querida amiga Rosa Alegría, hacia otros conceptos de economía, la economía del donut, la economía del amor, hacia los human indicators, donde haya más colaboración, más compasión, más pensamiento de largo plazo, mayor felicidad, más trascendencia. Yo me acuerdo el año pasado que estuve en París en octubre, en el puente Alejandro III, había esta cosa del Lego, ¿no? Donde, que decía Rebuild the World. Increíble, porque esto fue octubre del 2019 y actualmente nos toca reconstruir el mundo. Y en el tema de la naturaleza es un tema aún más grave. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Estos son los libros que yo creo que son importantes ahora. Los libros de ficción más importantes. Looking Power, News from Nowhere, de Morris, ¿sí? La utopía de Moore también, y el juicio final de los egipcios, porque la sociedad que tenemos que construir es otra. Es decir, la única forma de salvar al planeta, de no llegar a la extinción, es cambiando radicalmente nuestro estilo de vida y cambiando profundamente el modelo de desarrollo, el crecimiento, el tema de acumulación de riquezas, que no nos está llevando a ninguna parte. ¿Esto qué implica? Que no existe dinero físico, posesión y no propiedad, regreso a la naturaleza, ciudades mucho más pequeñas, el no deseo de enriquecerse, la no codicia, la renta básica universal, los niños siguen sus intereses, el bien común predomina, la equidad y la colaboración y no la competencia. Me parece que estas son palabras claves de cara al futuro, ¿no? Estos libros son fantásticos
Yo para hacer esta presentación me guié mucho de ellos. Este libro de Jean-Pierre Dupuy, Por un catastrofismo razonado, cuando lo imposible se vuelve certero. Y el libro que me encanta de este autor, que es Yannick Rumpala, que es Fuera de los escombros del mundo, ¿no? Que es fantástico. Bueno, para terminar, porque creo que me quedan unos 10, 9 minutos, es importante que consideremos que la catástrofe ecológica es inevitable. Y esto es un tema muy importante. Pero ¿por qué debemos considerar que es inevitable? Porque únicamente si consideramos que es inevitable, vamos a hacer algo. Vamos a tomar acciones radicales para que no ocurra. Si no creemos en la catástrofe ecológica, no vamos a hacer nada porque pensamos que nunca va a pasar. Por lo tanto, de acuerdo a Jean-Pierre Dupuy, es importante que pensemos que la catástrofe es un evento inevitable. Lo que pasa es que hasta que no pase, sigue en el registro de lo imposible. Y ahí tenemos un intervalo en espacio de tiempo en el cual sí podemos actuar. Y esto va de la mano también con la heurística del miedo de Hans Jonas. Entonces, aquí yo hago mención a esta famosa frase de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? El futuro es inevitable, pero puede no ocurrir. Es decir, la catástrofe ecológica seguramente va a pasar, es un hecho, es inevitable, pero hasta que no pase, podemos hacer que no pase. Sí, podemos hacer que siga estando en el ambiente de lo imposible, ¿no? O como dice Clausewitz, ¿no es cierto? Este famoso teórico de la defensa de la guerra, los eventos en función de sus consecuencias tienen que ser considerados como reales, como que son un hecho, como que van a pasar. El gran problema es que no tenemos conciencia intergeneracional, nos importa un comino lo que pase con nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, no es nuestro problema. Entonces, ese es el gran problema, ¿no es cierto? La tragedia que vamos a vivir es que no vamos a impedir las catástrofes que nuestros hijos y nietos y bisnietos van a vivir, ¿sí? Lo ideal que sería que nuestros descendientes no digan, es muy tarde, ya no podemos hacer nada. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿desde cuándo es muy tarde? Como yo les decía en el caso del documental de Home, el 2021 se decía que ya era demasiado tarde para poder cambiar. Habría que ver, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, mi sugerencia es estructurar mundos catastróficos, apocalípticos, ¿sí? La pregunta es cómo podemos seguir haciendo el planeta en una tierra que siga siendo habitable. Y lo que vemos es algo muy clásico, la tecnología no nos va a salvar. Más tecnología, más crecimiento, más riqueza, no implica mejor naturaleza y mejor situación de ecosistemas. Es algo contrapuesto. Nuestro sistema predatorio, nuestro sistema de acumulación de riquezas no impide una mejor sociedad, un mejor contacto con la naturaleza, ¿sí? Y el gran problema que yo digo es eso, o sea, si la naturaleza se degrada tanto, seguramente ya no podremos seguir siendo humanos. Nos va a tocar ser posthumanos, humanos aumentados, cyborgs, porque esa gente va a poder adaptarse a las nuevas condiciones del ambiente. ¿Sí? En Blade Runner vemos eso. Los posthumanos reemplazan a los humanos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que la naturaleza la tratamos como una simple decoración, como una obra de teatro, como algo accesorio que no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Pues otra gran pregunta que nos tenemos que hacer es qué estamos dispuestos a perder. Animales, ecosistemas completos, plantas, mares, o como vemos en Blade Runner 2049, lo que podemos vivir es la simulación de la naturaleza. Vamos a simular la naturaleza, ¿no? Entonces aquí lo que decía yo es varias opciones, la geoingeniería, ¿sí? Que nos tocaría utilizar para controlar el clima, ¿sí? O si no, evidentemente podemos imaginar un futuro en el cual la única opción no sea el colapso de la sociedad, no sea la catástrofe ecológica, ¿no? Lo que algunos llaman el necrofuturismo, Jerry Kahneman, o el necrocapitalismo. Entonces, una frase que me gustó a mí, que leí en pandemia, era esta: la naturaleza soporta hasta cierto punto. Su reacción frente a los malos tratos puede asemejarse a una venganza, que va a afectar a todos por igual, a pesar que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad, ¿sí? Entonces, aquí la idea clave detrás de todo esto es el cambio del modelo de desarrollo. Como dice Frederick Jameson en el 96, nos parece más fácil imaginar el deterioro completo de la tierra y la naturaleza que el colapso del capitalismo. Es el gran problema que tenemos. Es más fácil imaginar el fin de la tierra que el fin del capitalismo como tal. Entonces, estamos metidos en un modelo socioeconómico dominante que nos está llevando irremediablemente al desastre. ¿Cuándo se confirma ya la Esto que implica redefinir felicidad, riqueza, cambiar nuestra forma de vida, y hay que hacer cuestionamiento ético y político. Ese es un tema muy importante. Tal vez, como se menciona aquí, la única opción será, como yo había señalado, regresar a cero, a un mundo en ruinas, a un mundo destruido, al colapso total, y de ahí reconstruir todo. Y aquí hay varias corrientes, ¿no? El solar punk, con el tema de energías limpias, el biopunk, que es lo que decía, que es esta corriente interesante porque nos hace pensar que podemos entrar en una etapa en la cual lo natural no nos interese, lo natural carezca de sentido, lo natural sea obsoleto.
Y tal vez estamos entrando a eso y no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la gran pregunta en la ecología de Dune, de Frank Herbert, no es cuánta gente va a sobrevivir, sino qué clase de existencia es posible que aquellos que sobrevivan, que es la otra pregunta que nos podemos hacer. Es decir, ¿qué mundo les va a tocar vivir a la gente que salga de la pandemia? ¿Sí? Entonces, la ciencia ficción permite analizar a las futuras generaciones como un laboratorio de experimentos sin riesgo para ver exactamente las consecuencias de las decisiones presentes. Entonces, hay que ir hacia un modelo que no privilegie la depredación, la acumulación, donde lo más importante no sea la maximización de riquezas materiales y donde lo más importante no sea el consumo, ¿no? Marius de Geuss también hacía una interesante crítica en esto con las utopías de la suficiencia, porque hay que ir a satisfacer moderadamente las necesidades humanas para guardar un equilibrio entre calidad de vida y armonía con el medio ambiente. Hay que reemplazar la palabra crecimiento por calidad de vida y armonía con la naturaleza. En otro libro de ficción había en el Ecotopia Emerging, se hablaba del partido de la sobrevivencia. ¿Cómo hacer para que el ser humano sobreviva sin destruir el planeta? Esto era un partido político que existía en ese libro, ¿no? Entonces, hay que pasar del antropoceno al neoantropoceno, hay que salir del antropoceno, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos es si todavía tenemos márgenes de maniobra, hay libertad para actuar, hay que reinventar la forma de vivir, necesitamos otro sistema económico diferente al que tenemos, ¿no? Y manejar de otra forma la riqueza. Entonces, algunos autores también que hablan del capitaloceno y del tuluceno, un poco haciendo referencia a las famosas obras de terror, de horror de H.P. Lovecraft. Entonces, ya para terminar, el tema, lo que estamos viendo es que a futuro habrá nuevos ecosistemas no orgánicos, porque el orgánico seguramente se extinguirá. Entonces, nosotros dejaremos nuestro lugar para que vengan cyborgs, vengan robots, seres humanos aumentados, pero lo orgánico irá desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, pero como dice Nicolás Georgescu, tal vez ese es el destino de la humanidad, vivir de forma breve, excitante, extravagante, antes que tener una existencia larga, vegetativa y monótona, ¿sí? Pues dejaremos de ser egoístas, despreocupados. Yo creo que de alguna manera merecemos nuestra suerte en caso de una extinción. Y para terminar, básicamente es una reflexión final. ¿Qué pasaría si esto se volvería política pública? Si un gobierno decidiera que sus ciudadanos deberían quedarse confinados un mes al año para que el planeta respire. Eso implicaría, por ejemplo, en el caso del Ecuador, dar $1,000 por familia a 4 millones de familias, suponiendo familias grandes, monoparentales o gente soltera, y esto equivale a 4% del PIB. Esta inversión justificaría el seguir teniendo un planeta habitable. La gente estaría dispuesta a confinarse 2 o 3 meses al año, ¿sí? ¿Cuánto necesita una familia para quedarse encerrada y satisfacer sus necesidades básicas? Y cómo el sector privado o público podrían ayudar a este sacrificio por el planeta, ¿sí? Y si no, vamos a terminar en estas obras, ¿no es cierto?, fantásticas, de las mejores obras de ficción, Last and First Man de Olaf Stapledon. Y este tema del neoantropoceno que yo hablaba está en este libro de Bernard Stiegel, que lo pueden leer. Y vamos a terminar, si no como el alien. Ustedes ven en la parte izquierda este chiquito, este bebé alien. Vamos a terminar muertos nosotros, que somos los que acogemos a ese pasajero, y el pasajero también terminará muerto. Es decir, no habrá simbiosis. Tanto el huésped como el que hospeda terminarán muertos. Y finalmente, es importante, ya que hablamos de ecología, hablamos de nuevas generaciones, la influencia de la música. El rock, por ejemplo, es vital. Megadeth hace 28 años sacó un disco que se llama La cuenta regresiva hacia la extinción. Entonces, cada vez en el rock tenemos letras sobre el problema de la ecología, el problema de la extinción, el problema de no cuidar la naturaleza, ¿sí? Lo mismo tenemos en Pearl Jam, como vemos ahí con Do the Evolution, Michael Jackson, Balón Rojo. Y este tema, ya que hablé del biopunk, solar punk, del cyberpunk, no hablé mucho, pero todo el tema de Sex Pistols con la canción No Future. Me parece que las nuevas generaciones, más que reconocerse en otros tipos de géneros de música, deben buscar géneros de música que hablen del medio ambiente, que hablen de la extinción, que hablen de la reforestación, del cambio climático. Es el tipo de música que hoy más que nunca necesitamos. Entonces, eso era un poco lo que yo quería hablar el día de hoy. Me he demorado exactamente 30 minutos. Esta es una charla mucho más larga, pero me pueden seguir en mi LinkedIn, en mi Instagram, tengo fotos de mis proyectos, o en mi canal de YouTube para muchas más charlas sobre diferentes temas. Y con gente de 10 países estamos armando una comunidad de transformación y reconfiguración de negocios para ayudar a empresas y a personas a salir del tema de la pandemia. Así que gracias por la invitación. Espero no haber hablado muy rápido, porque siempre hablo muy rápido, y que haya estado claro lo que intenté exponer, pero he intentado hacer lo más catastrófico posible, no por provocación, sino por convicción. Pero lastimosamente lo que nos damos cuenta ahora
es que así seamos muy catastróficos, el ser humano no entiende, no capta el mensaje y seguramente va a tomar acciones cuando sea demasiado tarde. Y eso motivado por la codicia, la acumulación de riqueza, la depredación, el consumismo, que nos van a llevar evidentemente al borde del precipicio si es que no estamos ya al borde, pero seguramente en el futuro nos vamos a caer y será una caída muy fuerte de varios kilómetros. Así que gracias por la invitación y estoy presto a sus consultas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Realmente sumamente interesante lo que hemos podido escuchar, Jean-Paul Pinto. Y vamos a aprovechar, todavía tenemos unos minutos para que de repente pueda responder algunas preguntas o comentarios que encuentre usted en el chat. No sé si hay alguno que tenga de repente algún comentario que es vinculado al tema que usted nos ha puesto. Jean-Paul, dice una de las preguntas, ¿cuál cree que son las soluciones posibles en el corto plazo para evitar el colapso? Mira, como yo señalaba, yo creo que la única opción que tenemos es discutir rápidamente el cambio de modelo de desarrollo que tenemos, ir hacia un postcapitalismo y considerar que el sistema actual que tenemos no es bueno para la naturaleza. Esto no implica, porque a veces en discusiones me dicen, no, estás en contra del capitalismo, entonces eres un comunista, eres un socialista. Ese no es el punto. El punto es que el capitalismo predatorio que tenemos no es un modelo sostenible. Y desde ya tenemos que comenzar a pensar en alternativas. Hay un librito también que se llama Economic Science Fiction, donde varios autores de diferentes países piensan nuevos sistemas económicos. La economía del donut, la economía del amor. Tenemos que en las universidades tiene que enseñarse eso, tiene que enseñarse alternativas, que no solamente hay una opción, hay muchas opciones, pero yo creo que desde hoy día tenemos que comenzar a pensar en los sistemas económicos que nos van a llevar hacia la sostenibilidad. El sistema que tenemos hoy día nos va a llevar a la catástrofe, o sea, no hay opción. Hoy día, si tú me dices qué es lo que tenemos que hacer, es replantear completamente el sistema económico que tenemos. Otra de las consultas dice, ¿cómo deben enfrentar los jóvenes el cambio climático global y cómo cree que se pueda solucionar la diversidad en unidad o la dinámica de grupos, que es generalmente el problema para ponerse de acuerdo? Mira que yo estoy haciendo un libro de ficción ahorita que se llama Los 7 futuros de la humanidad y yo creé un futuro en el cual los jóvenes se hacen cargo de todo, es decir, como Greta, se cansan de todo lo que está pasando y nos mandan a la casa a los adultos y ellos se hacen cargo del planeta porque nosotros hemos sido incapaces de hacernos cargo del planeta en el cual vivimos. Entonces, yo espero a futuro tener un rol más preponderante de los jóvenes. Cuando digo jóvenes, son jóvenes de 14, 15, 16 años, no de 20 y pico. Eso es tarde ya. Pero yo creo que hay que darle más espacio a esta gente porque lo que hay que tomar en cuenta es que esta gente va a vivir el futuro, ¿no?, que nosotros vamos a construir. Es decir, las consecuencias de las acciones que hoy vamos a tomar como adultos, ellos las van a vivir en 20 años más. Entonces yo creo que ellos tienen que tener poder de decisión y poder de veto sobre lo que estamos haciendo, porque nosotros ya no estaremos. Nosotros estaremos en el paraíso soñado por los egipcios, pero ellos vivirán las consecuencias de las malas decisiones que tomemos el día de hoy. Por lo tanto, ese tema intergeneracional de que los jóvenes puedan tomar decisiones, puedan tener decisión de voto y puedan también hacer alternativas para su futuro, me parece que es fundamental ahora más que nunca. Y esto implica hacer una perspectiva mucho más participativa, no de expertos, sino de mucha participación, donde los jóvenes tengan un rol sumamente clave. Y esto contesta un poco la otra pregunta, es decir, como va a haber siempre puntos de vista contrapuestos, es importante crear espacios de reflexión, de debate, de articulación con varios grupos de interés, entre banqueros, industriales, jóvenes, ¿no es cierto?, familias, para ver qué futuro nos interesa todo, pero donde prime una cosa que es muy importante, pero que es utópica, que es el bien común. Dejar de lado intereses particulares y que todos nos pongamos de acuerdo sobre cuál es el bien común al cual le queremos apostar. Hasta que no tengamos claro cuál es el bien común al cual le vamos a apostar, cada uno defenderá sus intereses y estaremos, como digo, en la catástrofe ecológica.
Efectivamente, yo creo que los jóvenes hoy tienen una participación decisiva y eso lo hemos vivido en nuestro país recientemente en hechos de nuestra vida nacional, en donde ellos han tomado pues acciones, eh, podríamos decir radicales, pero que eran necesarias para que se realicen los cambios que al final todos queríamos. Hay unas preguntas más que se están haciendo en el chat. ¿Cómo haría usted, dice, para hacer un control y supervisión de la destrucción de la ecología? Como yo mencionaba en los temas de la ficción, yo creo que los seres humanos no estamos en capacidad de cuidar nada por los intereses que tenemos. Me parece que si queremos darle un buen uso a la inteligencia artificial, a las máquinas, ese va a ser el rol futuro de la inteligencia artificial, que ellas se encarguen de monitorear el medio ambiente y de castigar a aquellos que la dañan, que hacen atentados contra la naturaleza. Entonces yo creo que yo me voy por esa línea, desde la ciencia ficción, yo creo que a futuro son los sistemas, la inteligencia artificial que deben ocuparse de cuidar el medio ambiente, porque los seres humanos nos hemos dado cuenta que realmente somos un desastre en el tema. Y la educación, que también es un factor tan importante, eh, ¿cómo se debería mejorar para que vaya en paralelo con el avance de la tecnología, la educación digital, la inteligencia artificial, de manera inclusiva? Mira que todo ese tema de la ecología, yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con un chip diferente en cuanto al respeto al medio ambiente, pero mira que nuestras generaciones realmente muy poco, ¿no? En nuestros casos, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, yo que estudié administración, un poco el tema de la ética del futuro, el tema del respeto al medio ambiente, eran temas secundarios, banales, que se trataban muy poco, y por eso estamos donde estamos. Entonces, no cometamos el error que cometieron con nosotros, que no nos formaron en eso, no nos concientizaron en eso, porque pensaron que lo más importante era hacer plata, ser rentables, crecer, ¿no es cierto? Esas eran las ideas que nos metieron en la cabeza. Esperemos que las futuras generaciones crezcan con otros paradigmas, que el paradigma del crecimiento no implica sostenibilidad, que el tema de acumulación de riquezas no implica respeto al medio ambiente. Es importante que los jóvenes entiendan estos mensajes y que busquen otras alternativas de crecimiento, de nuevos modelos políticos, de nuevos modelos económicos que lleven realmente la sostenibilidad. Entonces yo creo que eso hay que enseñar desde lo más pequeñito, porque desde ahí van a ser los futuros líderes que van a cuidar por fin el planeta. Sí, en esto yo espero ser optimista un poco, aunque no lo soy mucho, pero yo espero si hacemos ese cambio en la educación, yo creo que nuestros nietos y bisnietos no van a tener una catástrofe tan grave como la que nos espera, porque es lo que digo, si no tomamos acciones desde ya, la catástrofe ecológica es inevitable y nada nos va a salvar de eso. Y eso implica que tenemos que apurarnos en el tema de transformar otros planetas, de hacer reingeniería o de aumentarnos como seres humanos y pasar a posthumanos. Si no, no tenemos opción, vamos a desaparecer. Perfectamente claro a cada una de las respuestas y conceptos de Jean-Paul. Realmente eh, es cierto, los jóvenes ya vienen muy diferentes a cuando nosotros empezábamos a tener contacto consciente con el mundo y ciertamente estos temas de medio ambiente, de tecnología, incluso no eran muy cotidianos, se veía como algo muy lejano, remoto, se hablaba del año 2000 como que el fin de la humanidad. Estamos en el 2020 y lo que nos muestra realmente es sorprendente, como lo que nos ha tocado vivir en este año, que también creo para todos era sumamente lejano a una realidad, pero que nos ha demostrado que es tan cierto y tan terrible, ¿no es cierto? Porque no le hemos dado, creo, la importancia de lo que esto hoy nos presenta como realidad, pero que definitivamente con el aporte de los expertos en las diversas materias vamos a poder ir mitigando las cosas que se van presentando en la vida. Jean Paul, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Pues, ha suscitado mucho interés a través de los participantes con las diversas preguntas y nada, simplemente reconocidos por su aporte el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, contento, feliz de haber expuesto este tema que me apasiona. Así que gracias por la invitación y un fuerte abrazo a los queridos hermanos del Perú y de otros países. Un abrazo y excelente día. Gracias, Jean Paul, muy amable.